vamos a ver varias cosas. Primero, ¿por qué la alquimia del legado? ¿Por qué ese título? Y unos cuantos conceptos dentro del libro. No está todo ni mucho menos y terminaremos con un epílogo, ¿no? ¿Por qué la alquimia del legado? La verdad es que cuando pensamos en la alquimia, siempre pensamos en la combinación de un montón de elementos desconocidos que a través de un procedimiento cuasi secreto consigue alcanzar la piedra filosofal, consigue alcanzar convertir el plomo en oro. Y la verdad es que fue un título que se me fue ocurriendo poco a poco. Tardé más en escribir el título que en escribir el libro, pero se me ocurrió porque creo que el libro pretende justo explicar esos componentes de esa alquimia y explicar un poco ese proceso que tiene algo de artesanía, pero creo que tiene algo de orden, ¿no? Y de lo que se trataba era de eso, quitarle el miedo a la gente con el tema de la empresa familiar. Juan Luis ha dicho en la presentación que esto os iba a dar una armadura. Increíblemente, siempre que pensamos en la empresa familiar, pensamos en temas como armadura, pero sobre todo pensamos en temas como lío. O sea, siempre se nos viene a la cabeza un lío, el relajo, en Argentina el quilombo, un enredo, un galimatías, un sitio donde un ejecutivo enseguida se le ponen los pelos de punta y dice, uy, alarma, si me dicen que entre en una empresa familiar, espérate, me van a dejar trabajar, me despedirán a los 2 meses por el capricho de algún familiar. Tiene una cierta mala fama la empresa familiar, ¿no? Entonces eso está considerado en el libro y por eso tiene 3 grandes objetivos. Primero, dar un mapa para comprender esa complejidad, que la gente no se asuste. Es complejo, pero es más complejo si no tenemos un mapa. Y también dar una guía para poder navegar en esa complejidad. O sea, ver una serie de pasos. El libro tiene 18 pasos, no los vamos a ver todos hoy, tranquilos, pero tiene una serie de pasos para decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué sería? ¿Qué iría antes? ¿Qué iría después? Y por último, el libro tiene un propósito de no aburrir a las ovejas, ¿no? Esto se debe a Luis Karchak. Cuando estaba haciendo el libro, estábamos preparando la primera edición del seminario de coaching de equipos en la empresa familiar, que lo dimos en México, luego lo hemos dado en Chile y vamos este mes a Madrid. Y una de las cosas que me dijo Luis es, oye, todos los libros de empresa familiar son aburridísimos. No escribas un libro aburrido. Digo, uy, pues no sé si lo voy a lograr y no sé si lo he logrado, pero sí lo que he tratado es de hacer un libro que no sea complicado, que no esté escrito tanto para consultores o por consultores, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo primero que quería contaros, el número 1 tiene que ver con el mapa, ¿no? No es un mapa de un país, no es un mapa de una región. Lo complejo de este tema es que es un mapa de un mesosistema. Y el mesosistema es un sistema de sistemas, es como una galaxia, ¿no? Y esa galaxia tiene muchos sistemas solares. Está por un lado la familia, está la empresa, están los órganos de gobierno. Cuando hablo de órganos de gobierno me refiero a lo que en España se conoce como consejos de administración o consejo de familia o comité o consejo de accionistas. En América utilizamos la palabra más directorio, juntas directivas, ese tipo de órganos. Pero es lo mismo, ¿no? Eso es otro sistema solar. Los accionistas por su cuenta también, las distintas ramas de la familia, las generaciones se pueden ver como un sistema en sí mismo. Entonces, esta es toda la complejidad inicial, todo ese mapa, ¿no? No es un mapa, sino tiene esa complejidad de que tiene sistemas dentro de sistemas, uno influyéndose a los otros. Y te lleva a tener dos consideraciones que creo que es importante al hilo de la palabra sistemas, ¿no? Uno es que tienes que enfrentarlo con una mirada sistémica. Es un error si lo miras persona a persona
o te acercas al líder de todo el sistema y es con él con el único que quieres trabajar. Yo creo que eso es una muy mala recomendación, no suele salir bien. Por lo tanto, hay una mirada sistémica y una mirada o una acción sistemática. Los pasos, la tranquilidad con la que hay que ir acompañando a la familia en ir avanzando, ¿no? Y como os decía, son sistemas complejos cada uno de ellos, sistemas dentro y junto a otros sistemas, interactuando e influyéndose mutuamente. Y los dos sistemas que en empresa familiar siempre tenemos en la cabeza que se influyen son la empresa y son la familia, ¿no? Como el título del tema en general siempre nos referimos a empresa familiar, como la parte del conocimiento que trata este mesosistema, yo creo que el propio nombre siempre da lugar a concepciones como la del profesor Tapies, ¿no? Que te dice, bueno, en empresa familiar la empresa es el sustantivo y familiar es el adjetivo. Y eso te sesga ya un poco porque te da una idea de que la familia tiene que sacrificarse por el bien de la empresa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que son dos caras de una misma moneda, ¿vale? Por un lado está la empresa familiar, que tiene criterios de dividendos y tiene criterios de metas objetivas y de ventas y de producción, de todo lo que queramos, y que genera roles múltiples con expectativas emocionales en los familiares, que son además ejecutivos y que son accionistas y que están como presidentes de las juntas directivas o como miembros. Pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que detrás de una empresa familiar siempre hay una familia empresaria, ¿no? Que tiene que ver con el ADN, con la herencia, con los mitos familiares, que tiene que ver con los afectos y este es un hecho yo creo que define bien la empresa familiar y la familia empresaria, que es de transmisión a la siguiente generación. Y eso genera, desde el momento en el que esa vocación, desde el momento en el que a la siguiente generación o a alguien de la siguiente generación se le dice, oye, esto va a ser tuyo algún día y por eso trabaja aquí, empieza a generar una distinción entre lo que es una empresa personal de un emprendedor con una empresa familiar donde, bueno, si me estás pidiendo que colabore a tiempo, que ponga mi esfuerzo porque esto va a ser mío alguna vez, por lo menos dame alguna participación. No es que yo vaya a tomar las decisiones, pero déjame opinar, ¿no? Déjame formar. Y eso es lo que empieza a generar una dinámica muy distinta, que no es la tradicional de una empresa no familiar, ¿no? Y hablamos, como digo, de empresa familiar, pero nunca hay una empresa familiar sin una familia empresaria. Y aquí es donde empezamos a hacer más complejo el tema. Ya hemos visto, el número uno era un mesosistema, aquí hay dos conceptos que se interrelacionan, pero no son lo único, ¿no? La familia empresaria no solo habla de la empresa familiar. La familia empresaria suele tener tres grandes conversaciones. ¿Cómo está viviendo la familia? ¿Cómo están funcionando las empresas? Y aquí hay otra complejidad. A veces no hay una única empresa, hay un grupo de empresas, con lo cual es todavía más complicado. Y algo que muchas veces se olvida es cómo están rindiendo las inversiones. A medida, sobre todo ya en empresas familiares de un cierto tamaño, los ahorros que se van produciendo se van invirtiendo y esas inversiones son demasiado transparentes, ¿no? Las empresas familiares hacen como todos, cuando ganamos 2 duros de más, pues normalmente compramos un terrenito en la playa, un apartamento en Benidorm o una cosita así, real estate, que es una inversión más sencilla de administrar, y algún hobby, ¿no? El que le gustan las motos, compra las motos, el que les gustan caballos, empieza a comprar caballos y se mete en un lío. Se mete en un lío porque los caballos se reproducen y cuestan y entonces aquello se vuelve inmanejable. Pero lo que me refiero es que son estas las tres grandes conversaciones.
¿Y dónde se tienen esas tres grandes conversaciones y quiénes conversan sobre cómo está viviendo la familia? ¿Se está viviendo bien, mal? ¿Se está viviendo de acuerdo con los valores? ¿Cómo están funcionando las empresas? ¿Criterios profesionales o no? ¿Quién está teniendo el poder? ¿Cómo se están manejando las inversiones? ¿Si están siendo rentables? ¿Si están siendo transparentes? ¿O solo el tío o el padre lo sabe y nunca sabemos muy bien qué tenemos ni dónde tenemos? ¿Vale? Como decía, ¿dónde se tienen esas tres conversaciones y quién conversa sobre ellas? Si hay alguna pregunta, Juan Luis, hasta aquí me avisas, ¿vale? Y no pasamos. Pero ¿quién conversa sobre esto? Y aquí viene la siguiente complicación, el número 4. Bueno, pues si te parece, Miguel, si te parece, y si os parece a todos, abrimos como ya que has hablado de la transparencia de diálogo y conversaciones, si queréis podemos abrir un poco una ronda, un par de minutos sobre, a la luz de lo que está comentando Miguel, qué experiencia traéis cada uno, o qué es lo que os hace venir aquí, o qué inquietud es la que tenéis que sea satisfecha. Abrimos ronda si queréis. Si alguien quiere hablar, desmuta el micrófono o lo pone en el chat y yo se lo comparto a Miguel y a todos vosotros. Listo. ¿Alguien hasta aquí algo que queráis compartir o pasamos a la siguiente? ¿Algún valiente o valienta? Si no pasamos, y a lo mejor yo creo que en la siguiente, ahí muy probablemente empiece a haber más. ¿Os parece? Pasamos. Venga, vamos a darle. Como os decía, esas tres conversaciones, ¿dónde se tienen y por quién se tienen? Y aquí empieza la complejidad a incrementarse, ¿no? Bueno, pues se tiene por familiares, se tiene por accionistas, se tiene por gente que está en los miembros de los órganos de gobierno y se tiene por los empleados, ¿vale? Y el problema es que cuando se está en las intersecciones empiezan a aparecer la gente que son varias cosas. Si es uno familiar, las conversaciones son más sencillas o por lo menos cuando uno habla con un familiar que solo es familiar, tiene muy claro con quién habla, pero cuando uno habla que está en alguna de las posiciones intermedias se empieza a complicar. Si eres familiar y eres accionista y tengo una discusión contigo y no llego a una ocasiones, no sé si es que me estás hablando o reclamando o quejándote porque nuestra relación como familiares no te estoy dando la razón y a lo mejor un hijo debería darle la razón siempre al padre, o como accionista y entonces, bueno, pues dos accionistas no tienen por qué estar necesariamente de acuerdo. Y en cada una de estas se van generando muchas confusiones. ¿Y dónde se tienen? Pues normalmente se tienen en los pasillos de las empresas o en el comedor de la casa, y esto al final de cuentas también acaban siendo foros donde se deberían tener esas conversaciones separadas con reglas separadas. Pero vamos a ver la complejidad, porque así parece que son 4, pero esta intersección de los 4 da 15 posiciones posibles, ¿vale? Si lo veis ahí, es donde uno empieza a captar por qué realmente es tan complicada una empresa familiar y una familia empresaria. Y es que en muchos casos no sabes muy bien con quién estás hablando o con quién estás discutiendo o a quién le estás llevando la contraria. Porque si estás hablando con alguien, por ejemplo, que es familiar, lo que digo es que si estás hablando con alguien, por ejemplo, que está aquí en el centro, que es familiar y a la vez es accionista y es director y es empleado, hablar con esa persona a veces y tener una discusión o estar en contra de sus opiniones es muy complejo. Si tú eres un empleado o si tú eres el gerente general profesional y estás hablando o eres el director de mercadeo, de marketing, por ejemplo, y estás hablando con el gerente general que además está en el consejo de administración y además es el accionista mayoritario y además es el líder de la familia, pues a veces cuando te está criticando, te está diciendo que no al plan de mercadeo, al plan de marketing,
Estás diciendo, a ver, ¿quién me está diciendo que no? Me está diciendo que no mi jefe, me está diciendo que no el accionista que no quiere invertirle, me está diciendo el miembro de la junta, me está diciendo mi padre. O sea, se comienza a tener demasiado lío, ¿no? Demasiada confusión. Como decía, muchos son solo familiares o solo accionistas y esos tienen más fácil la cuestión. Pero las posiciones intermedias son muy complicadas. ¿Para qué sirve este esquema de los 4 círculos? ¿Para qué realmente, cómo nos ayuda? A ver, eso nos ayuda para varias cosas. Primero, para elevar la conciencia de que hay 4 lógicas distintas y no pedirle peras al olmo. O sea, si estoy hablando con un accionista que lo que le interesa es sus dividendos, no pedirle que tenga una visión de ejecutivo o que piense estratégicamente. A lo mejor es un accionista que lo único que quiere es su dinero y le tienes que convencer de manera distinta que a un ejecutivo. O también comprender esas lógicas distintas. A lo mejor como hermano y como padre las discusiones las podemos llevar de una manera, como accionista debería estar permitido estar más en conflicto, como miembro de órgano de gobierno igual. O sea, son distintas lógicas y hay que comprenderlas. También creo que es importante que veamos que nadie es culpable de la esquizofrenia organizativa. Yo cuando hablo de la esquizofrenia organizativa es que hablo con alguien y se me cambia el sombrero cada 2 minutos, entonces me vuelve loco porque no sé con quién estoy hablando, ¿no? Porque cambia de círculo cuando quiere. Entonces, esto se parece a la enfermedad de la esquizofrenia. Y lo primero que me gusta resaltar es que cuando la gente está en esta esquizofrenia, el primer mensaje a darles es que no son culpables de nada, ¿vale? Esto es una característica de esos 4 círculos. Entonces, la gente se atonta y no pueda llegar a acuerdos. Los esquizofrénicos no son tontos ni mucho menos y pueden llevar una vida normal si tienen ayuda. Y esto tiene que ver con por qué es tan importante el coaching y el coaching de equipos en el entorno de la empresa familiar. Lo que empieza a pasar es que hay gente que se cree lo que no es. Entonces, si soy familiar y acabo creyendo accionista y que me deberían escuchar. O si soy solo accionista, me creo que soy el gerente general y no lo soy y deberían hacerme caso. Entonces, tiene que ver con esa percepción distorsionada de uno mismo. También lo que produce es que en muchas ocasiones, como ya he dicho, la gente brinca de rol en rol cuando le conviene. Entonces parece que tiene una doble personalidad. Estoy hablando con un accionista, me responde como familiar, yo trato de contestarle como familiar y se me pone como ejecutivo. Entonces es realmente complejo mantener una conversación con alguien que no comprende en qué círculo está y desde qué círculo está hablando en cada momento, ¿no? Después, emocionar lo relacional y racionalizar lo emocional. O sea, todas las conversaciones en los 4 círculos tienen una carga emocional, da igual que sea entre ejecutivos. Pero sí es cierto que en el ámbito empresarial uno esperaría un diálogo más racional. Y ahí descentra mucho. Si empiezo a meter demasiadas emociones relacionadas con mi historia familiar en alguno de los otros círculos. Y luego creer que tengo la razón. Esto no necesariamente es de la empresa familiar, esto nos pasa a otros, pero tiene que ver con que si desde mi perspectiva de uno de los círculos puede haber que tenga una cierta justificación ver las cosas así, pero hay que comprender que hay otros 4 círculos y, por tanto, otras 4 perspectivas que no necesariamente ven las cosas de la misma manera. Primera aplicación de este modelo, ¿no? Lo segundo es identificar y conectar a los líderes del cambio. Si quieres hacer un cambio en una familia, tienes que tener líderes que estén ubicados en posiciones claves de ese entramado de círculos. Si periferia no hay poder ahí y vas a entrar en un círculo de queja, de que mi familia no cambia. Sí, pero es que estás trabajando con alguien que no tiene el poder suficiente y la legitimidad suficiente para impulsar el cambio.
Luego, comprender que los líderes de esos círculos tienen que colaborar. En muchos casos te encuentras con familias empresarias que tienen líderes en los círculos. Está el líder de la familia, el líder de la empresa, el líder de los accionistas o el líder de las juntas directivas, y creen que entre sí no tienen que colaborar a que todo el mesosistema funcione relativamente bien. Entonces, no, las implicaciones que mi círculo tenga en la familia, pues que la resuelva la familia. Y viceversa, las implicaciones que tengan nuestros líos de familia, que la empresa se aguante y yo no tengo que ver por eso. No, como todo es un sistema, y es un gran sistema de sistemas, los líderes deberían ser conscientes y deberían colaborar. Lo otro importante es que si no se tienen foros que contemplen estos 4 sistemas, estos 4 círculos de manera separada con sus propias reglas, las conversaciones se vuelven un lío. Entonces, a lo mejor es la misma gente, pero sentado en foros distintos. Los mismos 4 hermanos pueden estar sentados como consejo de familia, hablando de las familias, y después como accionistas, hablando como accionistas, y después como ejecutivos, hablando como ejecutivos. ¿Y por qué es importante que ellos distingan esto? Porque hay reglas de relación y de votación distintas. Muy difícil que 4 hermanos, cuando se ven como hermanos, pues el voto de uno cuente más que el otro, si somos los 4 igual de hermanos, pero como accionistas no siempre es los mismos. Pues si yo tengo más acciones que tú, mi voto contará más. Y es importante que comprendan eso. También es importante que comprendan que hay que respetar la institucionalidad y la independencia de esos foros. Lo que se decide en un foro con esas reglas, pues no lo trates de cambiar en otro foro. Lo que los accionistas aprueban por unanimidad, me pasó hace poco, ¿no? Me plantearon una reunión de familia, abrieron un tema que todos habían aprobado por unanimidad como accionistas. Bueno, pero ya lo aprobaron allá. Entonces, la reunión de familia se empezó a convertir en una junta de accionistas sin la formalidad de vida y tuvimos que decir, no, paren, o sea, vuelvan a la formalidad de la asamblea de accionistas o del comité de accionistas y traten este tema allí con sus normas y con sus reglas. Y otra aplicación que creo que tiene interesante es que hay que entrenar a los jóvenes en este lío de la empresa familiar, de la familia, de los accionistas, de la gobernanza. O sea, en muchas ocasiones pensamos que a los jóvenes de las familias empresarias, con mandarlos a una buena universidad, ya vienen listos, y no es cierto. O sea, hay que enseñarles dónde se meten y hay que enseñarles este tipo de cosas que no se están enseñando en las grandes universidades, porque no se están comprendiendo del todo y porque tienen mucho más que ver con mi actitud frente a esos sistemas, ¿no? Entonces, como os decía, todos esos actores que están en los 4 círculos tienen todos estos efectos y al final tienen que abordar determinados retos y no todos los retos que tienen las familias se abordan o se deberían abordar en el mismo círculo. Y bueno, y como hemos llegado a este punto de espero, confusión mayúscula, pues vamos a ver si tenéis algunas preguntas o aclaraciones o comentarios. Sí, hay un comentario que nos hacen en el chat. Un participante nos dice, o una participante, en mi experiencia es un gran reto hacerle comprender a los integrantes de la familia desde qué círculo están hablando. Sí. Sí, es un gran reto hacerles comprender desde el círculo desde el que están hablando, pero sobre todo es un gran reto si no les enseñas los 4 círculos y si no les ayudas a mapearlo. Algo interesante es cuando tú le presentas este esquema a una familia y le dices, bueno, poneros, ¿dónde estáis cada uno, no? De nuevo, hace poco con una familia fue divertido porque alguien se puso aquí, bueno, yo soy accionista, soy familiar y estoy en un círculo soy director porque estoy en una comisión, en un comité de gobierno. Y se le vuelve otro y dice, no, pero tú no estás ahí en ese comité. ¿Cómo que no? Sí, pero bueno, sí, es cierto. Sí estás en ese comité, pero bueno, pero ese comité no hace mucho. Entonces, ni siquiera para ellos están claros dónde están. Entonces, una primera reflexión es, si no se les explica esta complejidad a los familiares,
ni siquiera saben que existen, ni siquiera saben qué roles tienen ellos, ¿no? A partir de ahí, creo que es más fácil empezar a explicarles qué lógica tiene cada uno de los cuatro y a trabajar. Luego creo que hay un gran tema en toda la familia empresaria, que es todas te hablan de unidad, ¿no? Todas quieren estar unidas y llevarse bien, pero en muchas ocasiones notas que quieren llevarse bien a fuerza de abrazarse mucho y a fuerza de meter mucho capital de afecto y capital emocional, pero no a base de abordar sistemáticamente los retos que tienen en los círculos adecuados y con las normas adecuadas. ¿A qué me refiero? Volviendo al esquema. Si tenemos un problema de falta de claridad en la junta directiva, si tenemos una junta directiva muy informal, es muy difícil que hasta que no le pongamos formalidad, reglas claras a la junta directiva, los familiares se unan o los familiares estén cohesionados. Luego vamos a hablar del reto de cohesión. Pero si no se trabaja la claridad de estos círculos y se trabajan todos los retos sistemáticamente que tienen, es pedirle peras al olmo, es esperar que tengan una clarividencia que para los que estamos desde fuera y les ayudamos ya es complejo. Imaginaros los que están dentro, ¿no? Y además, cuando los consultores o los coaches nos acercamos a las familias empresarias, nos acercamos en un momento y luego nos retiramos y volvemos a nuestra vida. Ellos están permanentemente metidos en este lío. O sea, no hay ni un segundo de su vida donde no sean familiares y accionistas y directores y esto se revuelve todos los días en cada momento. Esa es gran parte de la dificultad. Pero mi comentario general sería, hay que empezar a ayudarles a comprenderlos trabajando, sentándose y trabajando con ellos. Miguel, hay unas preguntas en el chat. ¿Te las hago ahora, más adelante? Sí, claro, dale. Sí. Nos comenta, bueno, Guillermo, que cómo abordas todos estos retos, ¿no? Supongo que esto lo irás comentando sí. ahora, ¿no? Pero hay gente también, hay participantes que nos hacen preguntas más concretas, ¿no? Que les preocupan. Por ejemplo, Benjamín Estrella te pregunta cómo has manejado las situaciones en las que unos familiares están dispuestos a conversar y otros no quieren. SIG dice, para que los jóvenes se integren de forma más productiva y disciplinada, es preferible que antes de unirse a la empresa de la familia trabajen por un buen tiempo y a buen nivel ejecutivo en otra empresa. ¿Estás de acuerdo? Yo aquí, por ejemplo, recuerdo el caso de Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín, antes de dirigir el Banco Santander, estuvo trabajando en banca en Reino Unido, ¿no? Y ahora luego volvió. Entonces, y luego tengo yo una pregunta para ti, Miguel, que es, lo estabas diciendo antes de que te interrumpiera, ¿cómo entra un consultor a una empresa familiar? O sea, ¿quién es la persona de contacto? ¿Quién le trae? ¿O a quién te muestras? Yo creo que esto nos puede interesar también. Ok, vamos por paso. A Guillermo, sí, luego vamos a hablar de los retos y un poco de los pasos, ¿no? Estrella, sí, ¿cómo abordo yo cuando unos familiares quieren conversar y otros no? A ver, para mí es central en todo este tema lo que yo llamo la soberanía de la familia. Yo no soy parte de esa familia y la familia es soberana. Si algunos quieren conversar y otros no, a lo mejor no es el momento de empezar un proceso con un externo. O sea, si la familia no quiere arrancar, no quiere hacer cosas, por más que lleguemos como paracaidistas y les expliquemos todo esto que sabemos, no van a arrancar. A mí me parece que para que los familiares quieran conversar, tiene que haber, o suele haber, en la mayoría de los casos, una crisis y de una u otra manera, un poco la presencia de la muerte. Cuando nosotros vemos que antes o después la muerte va a ser una realidad y va a haber un cambio de generación,
ahí es un momento donde se activan mecanismos y donde la gente está más dispuesta a hablar. También cuando hay grandes crisis en los negocios, ¿no? Pero yo te diría que luego vamos a ver algunos de los pasos, y los primeros pasos empiezan por ahí, a ver quién le pone el cascabel al gato, quién realmente, si hay realmente las condiciones para cambio o no. Si no las hay, pues no hay manera de hacer nada. Y luego lo diré, para mí un buen indicador de que la familia está dispuesta como sistema a avanzar es que te quieran pagar. Si no te quieren pagar, realmente no quieren entrar. Otra cosa que ya veremos en los pasos es una buena manera de comprobar si eso es así, es haciendo un diagnóstico. Y un diagnóstico para mí es simple y sencillamente hablar con todo el mundo, con todos los familiares, con todos, en la medida de lo posible, con los familiares que son relevantes, con los accionistas, con los miembros de las juntas directivas, con los ejecutivos de la empresa, y comprender qué está produciendo y qué está pasando en la familia y enseñárselo al órgano o al comité que tenga la legitimidad para hacer arrancar estas conversaciones. Y si se genera la energía suficiente, pues acompañarles en definir una hoja de ruta. Pero si no, simplemente esta familia no está lista para arrancar. Y tú, Juan Luis, me decías cómo entra el consultor o el coach. Entra desde varias vías. A mí en ocasiones me llaman terapeutas. Hay terapeutas que están trabajando con un empresario familiar y le dicen, mira, aparte del lío que tienes tú en la cabeza, es que nadie te ha ayudado a poner orden en tu empresa, o Miguel, para que te ayude y manejamos luego tus ansiedades y lo que te está pasando, ¿no? Esa es una vía. Otra vía es los líderes familiares, cuando sí tienen claro que llega un momento de cambio en que ellos tienen que preparar su salida y su transición, y te llaman. Hay otro momento también interesante, que es cuando un familiar es el que ve todos estos problemas, tiene clara la conciencia de lo que pasa, tiene claro los problemas y te llama para que le ayudes, ¿no? Y aquí hay dos posibilidades: que el familiar tenga liderazgo interno o legitimidad o poder suficiente para ser escuchado, y que no. En muchas ocasiones es alguien que tiene la claridad mental para ver el lío en el que están metidos, pero no tiene ningún poder de liderazgo, o por lo menos quien detenta realmente el poder no está dispuesto a cambiar. Ahí es mejor ayudarle a él personalmente a que pueda convivir con esa realidad hasta que llegue el momento en el que las condiciones para el cambio se den, ¿vale? Yo diría eso. Si queréis abordamos los retos. Hay una pregunta, Guillermo, ¿te parece? Una pregunta, Miguel, antes de los retos, que me parece que te ha quedado o a mí me parecía que no has contestado, es que... lo de los jóvenes. Eso es. Sí, perdona. Gracias. A ver, sí, en términos generales, mi recomendación en general sería que es bueno que tengan experiencia fuera de la empresa y que puedan vivir qué es ser una persona normal. ¿Qué quiero decir con ser una persona normal? Lo que quiero decir es exactamente estar aquí, ser un empleado no familiar, no accionista, no nada, en otra empresa en la que tu apellido no tenga ninguna importancia. Esa sería mi recomendación, especialmente para el joven. O sea, no, por supuesto para la familia, pero sobre todo para el joven, que tenga esa experiencia. Ahora, volviendo a la soberanía de la familia. La familia tiene que decidir si eso es lo que quiere o no, el tipo de empresa. Y recordemos que no todas son grandes empresas. Hay empresas pequeñas o medianas que su finalidad última en realidad es dar empleo a los familiares. Y es lógico que entren ahí. Ahora, lo que yo sí recomiendo es, oye, ayúdales a tener una formación mínima en comprender estos temas para ayudarles a comprender el mapa de dónde se están metiendo, ¿no?
No los tires ahí solo y a los 30 años, después de trabajar y de desesperarse, empezar a comprender esto. Ojo, también quiero hablar de que, claro, como nosotros hablamos desde la perspectiva de consultores o de coaches o de asesores, siempre hablamos desde una perspectiva un poco negativa de problemas en las familias empresarias. Pero hay un montón de familias empresarias que les va muy bien y que al revés, la empresa es una fuente de dicha que comparten y de prosperidad y de diversión, no exenta de problemas, pero no es nada traumático. Hay un montón de familias que están así. Y por lo menos las familias con las que yo colaboro sí tienen problemas y sí pueden estar enredadas, pero después de un cierto tiempo trabajando con ellas empiezan a encontrar sus soluciones y empiezan a salir del laberinto. A mí esta es una metáfora que me gusta mucho porque se produjo con una familia a la que tengo mucho afecto en México. Ellos detectaron muy claramente, estamos en un laberinto y todos queremos salir, pero no sabemos cómo. Necesitamos ayuda para que alguien nos ayude a salir de ese laberinto. Y yo les dije una cosa, nosotros, lo hacía con un amigo mío, un consultor, y yo, nosotros conocemos todo el laberinto y no sabemos exactamente la salida. Lo que sí hacemos es tratamos de ir 2 por delante de ustedes para ver qué camino va a tener buena salida y qué no, y ahí les vamos ayudando, ¿no? Pero no todas las empresas familiares y no todas las familias empresarias están metidas en un laberinto. Pasamos a los retos. El primer reto es el reto de lo que yo llamo legado, que tiene que ver con el hoy y con el mañana. Tiene que ver con la realidad de lo que tenemos hoy, con las expectativas de lo que queremos tener mañana. La realidad del hoy, y pongo ahí un ejemplo, ¿no? Ya me habíais pedido ejemplos y casos, y vamos a tratar de ver mini casos. Yo recuerdo una empresa, perdón, yo recuerdo una empresa que es muy distinto si tienes varias fincas agrícolas y las ves como fincas o las ves como una división agroindustrial, como una organización agroindustrial. En el momento en el que parte de la familia las ve como fincas, va a pretender que tenga una complejidad organizacional poco compleja, digamos, o sea, sencilla. No se necesita demasiado para llevar cada una de las fincas independientemente. Pero los familiares que lo ven como una gran división agroindustrial van a pretender tener un corporativo, servicios central, un call center o servicios compartidos. Le van a empezar a querer meter complejidad. Ninguna de las perspectivas son buenas o malas, pero si la familia no se pone de acuerdo en qué es la realidad de lo que tenemos hoy, va a haber mucho problema para avanzar, ¿no? Igual en las expectativas. O sea, las expectativas, esta de from success to relevance o viceversa, es si parte de la familia cree que somos ricos y dejamos de serlo, pues a lo mejor su preferencia es a que tengamos mucho impacto social y responsabilidad social, y la familia que dice, no, es que no estamos teniendo éxito empresarial, su foco va a ser a tener éxito, ¿no? Esto tiene que ver con el mañana. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a tener el foco de preocupación es la responsabilidad social empresarial y nuestro impacto en la sociedad? O no, o sea, párate, si no estamos ahí, si en realidad el foco ahora es volver a ganar dinero. El reto de estar claros de esto, el reto de tener claridad conjunta, no solo de una o dos personas, sino claridad conjunta, es el eslabón básico a partir del que tienes que tirar para adelante, ¿no? Hace poco tuve una experiencia muy interesante con una familia donde estuvimos trabajando el legado y llegamos a la conclusión de que 2 de los 5 hermanos no compartían el futuro de los otros 3. O sea, veían las cosas completamente distintas
y no veían, no querían hacer lo mismo que los otros tres. Y eso estaba metiendo mucha tensión y estaba atrasando el despegue de la empresa. Bueno, y lo que decidieron fue salirse de la empresa, seguir siendo hermanos, recuperarse como hermanos y salir y dejar de ser accionistas de la empresa. ¿Por qué hablo de este caso? Porque a veces los consultores o los coaches creemos que la división de la empresa, la venta de la empresa o que solo se quede una rama con la empresa es un fracaso y no es cierto. O sea, si la evolución y la familia deciden que eso es lo mejor para ellos como mesosistema, es una salida perfectamente legítima que desde el coaching, especialmente desde el coaching de equipos, hay que acompañar, hay que saber que conscientemente. El segundo reto es el de gobierno, el de poner órganos de gobierno y darles norma. Famosos protocolos, las famosas constituciones, acuerdos de accionista, pero también cuántos órganos vamos a tener. Normalmente hay un órgano para el círculo de la familia, hay un órgano para el círculo de las empresas. Aquí hay una cierta novedad, es que en pocas familias empresarias ahora empieza a haber más, se hacen órganos más de control de las inversiones también. Cuando esas son ya relevantes, yo sí es una recomendación que hago, piensen que si tienen o no tienen una buena institucionalidad también en las inversiones, ¿no? Cuando hablo de institucionalidad, yo creo que la mejor imagen es comprender que en un país el gobierno gobierna, los jueces juzgan, las asambleas hacen leyes, hay esa división de poderes. En las familias empresarias también existen. Y algo interesante aquí, cuando pensamos en gobierno corporativo y familiar, siempre pensamos en decirle a la familia que ponga un órgano, que cree la junta, que cree el comité de accionistas, que cree el consejo familiar. Pero es curioso, hay a veces que en vez de faltar sobran órganos. Y aquí hay un caso divertido que tuve con una familia donde efectivamente crearon la junta directiva de la empresa, le dieron a la tercera generación participación en esa junta directiva de la empresa, pero la segunda generación tenía lo que ellos llamaban un comité operativo que operaba todas las semanas con el gerente general. Y claro, si te reúnes todos los hermanos con el gerente general cada semana, ahí era donde se cortaba el bacalao, como decimos en España. Ahí era donde se tomaban realmente las decisiones sustanciales. Y cuando la tercera generación llegaba al mes a la junta directiva, ahí no se hablaba de nada relevante. O si se hablaba, ya les decían, no, si esto ya lo hemos decidido, ¿no? Pero si esto es de la junta, bueno, pues sí, es de la junta, pero en realidad ya lo estamos ejecutando. Entonces había mucho desgaste y desinterés en la siguiente generación. El siguiente reto para mí es el reto de sucesión. La sucesión siempre pone nervioso a las familias, y pone nervioso a las familias en primer lugar porque no terminan de comprender que esto de la sucesión es un efecto biológico que antes o después va a pasar y que solo hay dos acciones o dos caminos a tomar. O lo dejas a la biología y a la suerte y esperas a que el anterior se muera, o lo planificas. Pero antes o después va a pasar. El segundo tema importante es que cuando pasan, nunca es un tema de una sucesión. Siempre se abren varias sucesiones y luego vamos a hablar de eso. Pero para mí, algo que se comprende en pocas ocasiones y desde el punto de vista de un coach que comprende la distinción entre escasez y abundancia, creo que es interesante. Las familias que lo viven con más angustia, lo viven desde la escasez. ¿Qué quiere decir esto? Que como entienden que solo hay una posición para buscar un líder, hay que buscar al ungido, entonces hay miedo porque en cuanto tengamos más de dos personas queriendo ser el ungido,
ya tenemos que decirle a una, tú no sirves o hay otro que es mejor, ¿no? Entonces, si en una familia empresaria crees que solo hay una posición de sucesión, de liderazgo que merezca la pena, antes o después le vas a tener que decir a alguien, ¿sabes qué? Tu hijo no, o tú no, o tu hermana no, sino que hay otro mejor. Y eso les aterra. Pero les aterra porque se ponen desde la escasez, no desde la abundancia. ¿A qué me refiero? Cuando lo miras desde la abundancia, te das cuenta de que hay muchos círculos. Está el círculo de la familia, de los accionistas, del gobierno, de la empresa. Y entonces hay muchos liderazgos que se pueden compartir. Entonces, no necesariamente a todo el mundo le vas a tener que decir que no. A muchos le vas a poder decir, ¿sabes qué? Sí hay una silla desde la que puedes aportar al menos como miembro. Y además, cuando uno se sienta en un comité de accionistas, no tiene que ser un experto, tiene que ser un accionista responsable. Por lo tanto, hay sitio para todos. Entonces, la sucesión deja de ser tan angustiosa. Pero creo que esto es algo que desde el coaching se comprende mucho mejor que desde cualquier otra disciplina. ¿Cuál es el otro reto? El otro reto es el crecimiento, ¿no? Y aquí hay que comprender que la empresa tiene que, y las inversiones tienen que crecer a una tasa mayor que la familia. A los seres humanos nos gusta reproducirnos, no solo el acto, sino también el resultado de la reproducción nos gusta, y las familias suelen crecer indefectiblemente. Y como crecen, las empresas tienen que crecer a mayor tasa que la familia, porque si no, lo que le toca a cada miembro de la familia cada vez es menos, y eso lo que produce es que va perdiendo el interés. Y cuando pasan las generaciones, ¿sí?, te das cuenta de que la generación no tiene ningún interés en ser miembro de esa accionista, de esa empresa y miembro de esa familia empresaria. Y entonces ser miembro de ese mesosistema es como el que tiene una tía en América, o en ese caso yo como el que tengo una tía en España, pues no me sirve para mucho, con perdón de mi tía. Pero ahí está, tienes que crecer más. Y cuando hablamos de crecimiento de una empresa, necesariamente hablamos de profesionalización. O sea, salvo en la etapa inicial de fundación de los emprendedores, no necesitan profesionalizarse mucho para hacer crecer las empresas. Pero cuando ya tienen un determinado crecimiento, o las profesionalizas o se estancan, ¿vale? Por tanto, crecimiento es, a partir de una cierta fase, siempre es sinónimo de profesionalización. Y para mí la profesionalización es tanto de la empresa, pero también de la gestión de la familia y también de la gestión de las inversiones, ¿no? Y algo que es importante en el crecimiento es la claridad y la autonomía para los gestores. Los gestores, ya sean familiares o gestores profesionales, porque la profesionalización no tiene que ver con que haya un gestor familiar o un gestor profesional. Tiene que que el gestor, sea profesional o familiar, pueda gestionar con criterios profesionales. Y a cualquiera de esos gestores lo que necesitan es una cierta autonomía y claridad de qué es lo que quiere la familia, qué es lo que quieren los accionistas. Y por último, el quinto reto es el reto de la cohesión, ¿no? Comprender que hay que cohesionar las relaciones, que esa es una ambición que tienen todas las familias, pero que eso no tiene por qué ser dramático, y además tiene que ser cohesión y no tiene que ser encadenamiento. O sea, en muchas ocasiones oyes a los familiares diciéndote, para mí lo más importante es la unión familiar. Y como es tan importante la unión familiar, no dejo que nadie salga. Para que la familia sea un sitio donde haya cohesión, tienes que fabricar una puerta de salida. Puede ser una puerta de salida muy grande, si es que lo que te conviene es que salga más gente, o una puerta de salida muy chiquitita. Pero esa puerta de salida tiene que existir, porque si no, el que familiar, antes o después, sabe que lo que está es en una cárcel, no en un sitio donde puede gozar de lo que tienen en común, y cuando deja de ser gozoso, salir. Para mí una puerta imprescindible es un buen mecanismo de compraventa de acciones, que es un tema muy complejo, muy técnico, pero si tú no puedes salir de ser accionista, en realidad estás en una cárcel, ¿no? Otra cosa importante de la cohesión es que no es solo llevarnos bien. La cohesión tiene un impacto
muy fuerte, la cohesión de los familiares tiene un impacto muy fuerte en tres cuestiones principales. Primero, en la cohesión del capital. Si la familia no está cohesionada y nos dividimos el capital de inversión, nos van a invitar a negocios peores que si nos mantenemos juntos. Si tienes 5 millones de dólares, puedes entrar en negocios que con $500,000 no te invitan. Entonces, no estar cohesionado tiene consecuencias en el tipo de negocios que puedes hacer como inversionista. Si no estás cohesionado como familia, eso le pega al compromiso con la empresa. Si el gerente tiene dos áreas de accionistas, uno pidiéndole dividendos y otro pidiéndole reinversión, se va a volver loco, ¿vale? Y eso tiene que ver con la cohesión, falta de cohesión familiar, que hace que no trasladen esa cohesión a los accionistas. Y por último, la cohesión de la visión. Si no están cohesionados alrededor de una única visión, no le van a poder poner metas claras a los ejecutivos, y eso es algo que los ejecutivos temen mucho. Los ejecutivos, díganme qué quieren, pero díganmelo todos juntos, no me vuelvan locos, ¿no? Y estos son los 5 retos, ¿vale? Antes de ver cómo se abordan esos 5 retos, no sé si hay preguntas sobre esto. Sí, tenemos una pregunta de Jorge Magro, que está interesado en qué adicional aporta la mirada del coach a la hora de afrontar los retos de la empresa familiar con respecto a un consultor. Pues muchas veces es cierto que las familias tienen al consultor de cabecera, ¿no? A veces no es una gran empresa de consultoría, tiene alguien de confianza, ¿no? Que parece que es el que ha estado con el fundador, o ha estado con no sé cuántos, y como que es difícil el aportar algo distinto. ¿Qué es lo que puede aportar un coach a la familia? ¿Y cómo venderse? ¿Cómo... Ok. Luego vamos a hablar un poco más. De repente hay consultores de familia que te dicen, yo por la empresa no quiero ni ir. Y luego tienes consultores de empresa que te dicen, uy, la familia, yo a la familia no la quiero ni ver. Y a mí me parecía un absurdo. O sea, ¿cómo puedes tratar de ayudar a una familia si no comprendes qué le está pasando a una de las cosas que más le importa a esa familia, que es su empresa? Y no sabes cómo está impactando su lío familiar en los ejecutivos que están ahí. ¿Cómo puedes ayudar a un ejecutivo a comprender dónde está y lo que tiene que aportar si no pasando en la familia? Entonces, me parece que la primera aportación del coaching es la mirada sistémica y comprender el mesosistema. Luego también creo que el coaching te da, tanto individual como de equipo, te da el concepto de acompañamiento que para mí es central en todo esto. O sea, si tú llegas como consultor, como asesor, con la receta de, mire, este es el sistema informático, se implanta en tantas fases y cuesta tanto, lo toma o lo deja, no vas a crear capacidades, no vas a ayudar a la familia. Yo no concibo la asesoría a las familias empresarias si no es como un proceso de acompañamiento. Y el coaching individual, digamos, ya sea ejecutivo o personal, me da herramientas para poder escuchar y acompañar a ese mesosistema, ¿no? O a una persona en concreto, y no decirle a un joven de la familia que está siendo por primera vez presidente de la familia, de la junta directiva, en vez de gerente general, ayudarle a comprender ese rol con las herramientas del coaching. El rapport, la escucha, devolverle lo que estás viendo. Y algunas de las distinciones que acabamos de ver, os acabo de hablar de la distinción entre escasez y abundancia. Todo eso es lo que aporta el coaching individual. Para mí, uno de los libros de cabecera que todos los ejecutivos, todos los consultores, todos los asesores de empresa familiar deberían tener es el libro de No es lo mismo. Es el libro de Silvia, de la Escuela Europea de Coaching, que te habla de distinciones de coaching. No te habla de empresa familiar, pero te habla de distinciones básicas.
es un libro de cabecera, no habla de nada de la empresa, pero es un libro de cabecera para quienes trabajamos con empresas familiares. Creo que también quiero pasar adelante para explicar qué aporta el coaching, si te parece, ¿no? Adelante. El tema es que la única estructura capaz de llevar a cabo un proceso de cambio en una empresa familiar con legitimidad, transparencia, participación y poder es un equipo. Esto no es una verdad, es mi opinión, pero es una opinión muy firme. Si acabamos de ver el lío que es esto, o sea, el quilombo tan tremendo que es la empresa familiar, la familia, la empresa, los accionistas, todo este lío, o sea, seamos realistas, esto no hay un Superman que lo haga, salvo que sea un dictador. Pero los dictadores no tienen legitimidad, no tienen transparencia, no tienen participación y el poder es usurpado, no se lo ha dado el sistema. Entonces, no es sostenible. Antes o después, los dictadores caen. Entonces, ¿qué es lo que sustituye eso? Sustituye un equipo que tenga la legitimidad porque sea representativo de la familia, que actúe de forma transparente informando de lo que va a hacer y de lo que está haciendo a los que no están en el equipo, que dejen participar a todos los miembros del equipo y participar a quienes no estén de alguna manera. O sea, yo no estoy en el equipo, me estás informando, pero por lo menos que haya un canal para que el miembro de la familia que no esté en ese equipo pueda mandar su opinión. Y luego que tenga poder de cambio, es decir, que esté compuesto por personas no solo con liderazgo personal, sino además con la representación de alguno de los círculos más importantes, ¿no? Que lo que ellos acuerden sea algo que luego se pueda implantar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta de cuál es la aproximación de los coaches? Es que por eso es tan importante los coaches de equipo en las empresas familiares, porque tanto en Luis Karchak como yo creemos que tiene que haber coaches que puedan apoyar, que puedan acompañar a las familias empresarias o a los equipos ejecutivos a comprender los retos, el mesosistema y a avanzar. Por eso juntamos estas dos grandes cosas, una conceptualización del mesosistema, de los retos y de la hoja de ruta, de los pasos que hay que dar, con todas las prácticas y las dinámicas de un coach de equipos, ¿no? Porque, insisto, si eres un consultor que impone tu verdad, no estás respetando la soberanía de la familia. Eso lo puedes hacer en tu familia si te dejan. Pero no es tu familia, o sea, si no es tu dinero, no es tu primo. Por eso a ti te es más fácil decir, ese primo no le informes. Pues sí, pero no es tu primo. Entonces, por eso es tan importante el coaching de equipos. Y el coaching de equipos especialmente da algo que no siempre te lo da el coaching individual, que es la mirada sistémica, que es ver cada uno de estos sistemas, te ayuda a comprender el mesosistema. En realidad, eso es lo que creo, por eso estoy tan involucrado en construir una comunidad de coaches que comprendan la empresa familiar, la comprendan desde una perspectiva sistémica y la comprendan desde la perspectiva del coaching de equipos. ¿Seguimos? ¿O hay más preguntas? Adelante, adelante. Okay, hasta aquí es lo básico. Yo lo que decía, os quería hablar un poco de uno de los retos, por agarrar uno de los retos en concreto, y voy a agarrar y a desarrollar un poquito muy rápidamente el reto de la sucesión. ¿Por qué este reto y no otros? Porque este es el reto que siempre aparece. O sea, si tú trabajas con una empresa familiar, a lo mejor tienen claro lo del legado, tienen un buen gobierno, están cohesionados y están creciendo. Pero antes o después va a haber una sucesión, ¿vale? Por eso creo que es interesante comprender las claves que tienen los procesos de sucesión. Y lo primero es que nunca hay una sucesión en singular, sino en plural. Cuando un fundador o un líder
da paso, cuando un fundador que ocupa todos los espacios da paso, no solo deja la silla, él ha ocupado una única silla que servía para todo, pero ahora de repente deja vacía la silla de la familia, deja vacía la silla del accionariado, deja vacía la silla de las juntas directivas, deja vacía la silla de la gerencia general. Entonces empieza a haber un montón de sillas que llenar. Este tiene que ver con lo que os decía antes de la abundancia, ¿no? Segundo, siempre nos centramos en quién será el sucesor, quién es el mejor. No. Antes de pensar eso, pensar en para qué suceder. Es mucho más importante que quién tiene que suceder. ¿Qué se quiere hacer? O sea, no es lo mismo si vamos a liquidar la empresa a si vamos a hacerla crecer. No es lo mismo si en realidad el lío no está en la empresa, sino el gran problema de esa familia es la cohesión familiar y los líos personales. No es lo mismo y no es el mismo perfil el del presidente del comité de accionistas que el presidente del consejo de familia. Luego, primero, pensar en para qué suceder y en los perfiles. Luego, hay a veces que ya llegas tarde, porque se te presenta el tema de la sucesión y no tienes un procedimiento. Para mí es fundamental tener el procedimiento de sucesión, de selección de los sucesores, antes de necesitarlo. Porque si no, empiezas a hacerlo sin un procedimiento claro y restas legitimidad al que finalmente salga elegido. Lo otro es que hay que gestionarlo como un proceso de cambio, y los procesos de cambio tienen sus propias leyes. No es simplemente un proceso de selección al uso, no es un tema solo que un headhunter te lo pueda hacer. Es un proceso de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene que haber un equipo involucrado, que tiene que estar clara la visión y sobre todo que tiene que haber mucha comunicación constantemente de qué pasos se están dando para ir legitimizando cada paso y que el sucesor final o los sucesores finales a los que lleven esto no sean cuestionados. Y además, como proceso de cambio puede ser gradual. O sea, la sucesión no tiene por qué ser el que manda, se va a su casa y ya no lo volvemos a ver. O sea, la sucesión no es la muerte, es un cambio de rol, pero quien da paso y está vivo y está en buenas condiciones a la siguiente generación, tiene todavía mucho que aportar a la familia. Tiene que dejar espacio para los que llegan, pero tiene cosas que hacer dentro del mesosistema. Creo que es importante delegar la búsqueda y preselección en un experto imparcial. Hay gente que no se quiere gastar dinero en los headhunters. Yo no soy headhunter y nunca me pagan por esto, pero yo sí recomiendo que haya un tercero imparcial para que sean ellos los que le digan al familiar, ¿sabes qué? Tú no estás preparado todavía para esto, y no tenga que ser tu hermano, tu padre, tu tío o tu primo. Creo que para el tema de la sucesión, la mejor es capacitar desde el inicio a los familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a la sucesión hay dos tipos de problemas. Hay un problema que es, tenemos muchos familiares buenos y tenemos que elegir uno entre muy buenos, pero hay un gran problema que es mucho peor, que es no tenemos a nadie en la familia que pueda suceder porque no los hemos formado, ¿vale? O no tienen interés, o son muy buenos, pero no tienen el más mínimo interés en esto. O son muy buenos, tienen interés, pero no tienen el perfil, tienen otra vida. Entonces esto, si no lo has planificado con tiempo y no has sido capaz, se te va a enredar. Yo tengo un cliente que es en esto impresionante, me llamó cuando le quedaban todavía 10 años para dar el cambio de estafeta y empezamos a trabajar con sus 3 hijas y desde hace 10 años, ¿no? Lo último que quiero decir aquí es, si no quiere dejar el puesto, dígalo claro y alto. Y tiene que ver con la pregunta que hacía Estrella al inicio, ¿no? De qué hacía yo cuando había algunos familiares que querían conversar y otros no. Bueno, yo de Luis Karchak he aprendido que hay conversaciones ocultas y conversaciones prohibidas. Entonces,
parte de lo que hace un coach es poner de manifiesto, sobre todo los coaches de equipo, poner de manifiesto qué conversaciones están prohibidas en ese sistema o qué conversaciones están ocultas. Y esto tiene que ver también con si los líderes no quieren dejar el puesto, que lo digan claro y alto al inicio. Porque en muchas ocasiones sienten una cierta presión, porque esto de la sucesión, ya todas las empresas familiares, las familias empresarias más o menos algo saben, y entonces sí entran en estos procesos, ¿no? Bueno, yo recomiendo que se tenga una charla profunda con la persona que tiene que dejar el poder para que comprenda dónde se está metiendo y que diga y que piense realmente si está comprometido con eso o si le da miedo. Si no quiere, es mejor no iniciarlo, porque vamos a iniciar ese camino, se va a sentir presionado, va a meter palos en la rueda y la cohesión de la familia se va a dañar. Entonces, esta sí es una recomendación que pongo en resaltada, es que si el líder no quiere dejar el puesto, que lo diga claro y alto y después vemos cómo ayudamos a la familia a lidiar con esa declaración del líder, ¿no? Pero sí creo que es algo muy, muy importante. No sé si hay más preguntas o pasamos a algo que decía Guillermo al principio, que decía, bueno, ¿cuáles son los retos y los pasos? ¿Cómo se hace esto? No sé si queréis que avancemos o hay preguntas. Bueno, para cuando lo veas oportuno, Jorge Magro nos dice, tiene curiosidad sobre el equipo de transformación. ¿Cómo se constituye ese equipo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se legitima? ¿Dónde se estructura el sistema? Ok, vamos con eso. A ver, en principio tienes que comprender quién puede ser miembro del equipo y aquí hay varias posibles situaciones. En las empresas de segunda generación, normalmente es el equipo de hermanos que en muchas ocasiones va a tener que lidiar con una transición generacional, ¿vale? El fundador se va acercando a una edad en que tiene que empezar a dejar al menos algunas esferas de poder y los hijos tienen que empezar a hacer algo. Bueno, ese es un muy buen momento para que se constituyan como hermanos. ¿Cómo se hace? Lo primero no es empezar a trabajar temas de equipo. Lo primero que hay que trabajar es el legado. ¿Para qué? Si merece la pena seguir juntos. Sí, y esto se hace en talleres. La semana pasada estuve en México con una familia que tuvimos un taller, precisamente comenzando por el primer día era legado, el segundo día era trabajar como equipo, porque nosotros como asesores asumíamos que el primer día iban a decir si merece la pena seguir trabajando como equipos y en el segundo día les íbamos a enseñar qué es un equipo y cómo opera un equipo para que ellos pusieran su propósito, sus reglas, etcétera, etcétera. Bueno, pero en este caso invertimos los 2 días del taller en llegar a una conclusión que es, ¿sabes qué? No queremos ser equipo porque no compartimos el legado. Y entonces lo que sacamos es que parte de los hermanos sí van a ser equipo y parte no. Y eso para mí fue un éxito. Yo quiero dejar muy claro, es un éxito porque es la decisión de una familia y les va a ayudar a ser mucho más felices a todos. Entonces, se comienza por ahí. Primero hay que ayudarles a que tengan claro cuál es el legado, si quieren seguir juntos o no. Y luego puedes trabajar con ellos tema de equipo. ¿Cómo trabajas temas de equipo? Yo siempre digo lo mismo. La gente a veces te dice, oye, ¿tú tienes un curso de cuerdas, taller de cuerdas para trabajar el trabajo en equipo? Yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Para qué queréis las cuerdas? ¿Para ahogaros unos a otros? ¿Para ahorcaros en mitad del bosque? Que no se trabaja el equipo así. El equipo se trabaja primero comprendiendo que es un equipo de alto rendimiento
y comprendiendo que tiene que tener un propósito común. Por eso es tan importante ver primero el legado futuro. Si hay un legado futuro al que le quieren apostar, construir ese legado es el propósito del equipo. Pero si no hay legado, ¿para qué se van a meter en eso? Después, tienen que comprender que ser miembro de un equipo no es llegar al equipo como el que llega a la clase del profesor a contar la lección y ver lo listo que es. Tú llegas a un equipo a pedir ayuda. Eso es un equipo. Un equipo es un sitio donde llegas a pedir ayuda. Y ese equipo, como dice Luis Karchak, se tiene que poner de acuerdo en cómo se pone de acuerdo cuando no están de acuerdo. Tienen que establecer las reglas del juego. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y tienen que comprender que la base de un equipo es la confianza. A mí me gusta decir que no es tanto la confianza en el otro como la confianza con el otro. ¿Por qué? Porque la confianza con el otro es la que te lleva a decirle, tengo confianza contigo para plantear este conflicto. Abordar ese conflicto y llegar a un compromiso después. Y después de ese compromiso, responsabilizarnos de lo que hemos acordado y conseguir los resultados. Eso se explica muy bien con la pirámide de Lencioni, que es una de las cosas que trabajamos en el seminario de coaching de equipos en la empresa familiar, ¿no? Y después, en un taller que puede ser 2 o 3 días, les ayudas a hacer todo eso, a comprenderse mejor como personas, que eso es una parte clave. Hablamos mucho, pero nos conocemos muy poco. Tienes que invertirle tiempo a que nos comprendamos realmente de dónde venimos cada uno. Nos tenemos que desnudar para vernos las debilidades. Después tenemos que comprender y tenemos que dibujar y diseñar y definir y escribir nuestro propósito como equipo. Tenemos que comprender qué competencias, qué actitudes tenemos que tener cuando somos miembros de un equipo. Tenemos que definir nuestras normas, qué se vale y qué no se vale en el equipo, qué es permitido y qué no es permitido en el equipo, cuándo nos vamos a reunir, todo el tema de los protocolos. Y también especialmente comprender que esto es un proceso. O sea, yo creo que la familia que se mete en estos temas creyendo que estos son 3 o 4 talleres, se equivoca. Cuando te metes en una transformación con una empresa familiar, constituyes un equipo para que gestione durante meses y años ese legado familiar y le dé la estafeta al siguiente. ¿Qué tiene que ver esos equipos? En realidad, para mí tienen que ver todo el mesosistema. Hay a veces que se concentran solo en un círculo, pero deberían ser hermanos o primos que se vean en el mesosistema. Cuando es un equipo de hermanos, la conformación es más fácil, son todos los hermanos, o por lo menos los hermanos que están en el negocio, que son accionistas, quiero decir. A veces hay un hermano que nunca se metió y ni siquiera es accionista que no entra dentro de eso, ¿no? Pero normalmente son todos los hermanos. Cuando es ya una generación de primos hermanos o de primos segundos, mi recomendación es que al menos todas las ramas estén representadas, todas las ramas de los hermanos originarios estén representadas. Y mi primer pensamiento, pero esto lo decide la familia, es que sea de una misma generación. Lo que pasa es que cuando ya estás con primos y primos segundo, generación no es sinónimo. Tienes la gente más joven de una segunda o una tercera generación, se te junta con la gente mayor de la siguiente generación, entonces no necesariamente tiene que ser así, pero tiene que ser gente homogénea. Listo. No sé si hay otra pregunta o paso a los pasos. Pues pasa a los pasos porque no hay otra pregunta y ya estamos con el tiempo en los talones, que es un... Listo. Pues muy rápidamente, 8 pasos para cambiar, 8 de 18, ¿vale? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Tiene que ver con quién inicia el proceso desde el lado de la familia. La solución es un líder del cambio. Si no hay un líder del cambio, de verdad mejor esperar porque no están listos. El segundo paso es hacer un diagnóstico, y el diagnóstico te lo va a propiciar una crisis o una sensación de crisis o la perspectiva cercana de la muerte.
Entonces haces un diagnóstico y mi recomendación es pregunta a todos los que tengan que contestar. No al nieto de 3 años, pero sí a todos los miembros de la generación, a los ejecutivos, a los consejeros independientes, y obtén el mandato del órgano que tenga que dar el mandato. Si hay un consejo de familia, si hay un único líder fundador, o si hay un comité rector de todo el mesosistema, normalmente es el consejo de familia, tienes que obtener el mandato claro para arrancar con la hoja de ruta que les estás planteando, ¿no? El tercer paso es formar el equipo de familiares que van a llevar a cabo el mandato y a los cuales vas a acompañar a dibujar ese futuro. Cuando has entrado aquí en la formación del equipo, ya en el mandato queda claro que hay un por qué queremos seguir juntos, para qué queremos seguir juntos y para qué hay que constituir un equipo de familiares. Y ese empieza a dibujar el futuro. Acaba aterrizando en concreto el legado. Tienes que definir aquí quién manda, cuáles son los órganos de gobierno que deberían funcionar, cuáles son sus normas, si hay necesidad de un protocolo familiar o no. O sea, no complejizar lo que no tenga que ser complejo. O sea, si no necesitan un protocolo, si no necesitan 3 órganos de gobierno, no meterlo. Si con una única junta directiva pueden avanzar y que ya cuando crezcan decidan ellos otras cosas, ¿no? El sexto paso es no elegir a los sucesores, y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar. No se trata tanto de elegir a los sucesores como de crear la capacidad para que la familia pueda abordar los procesos de sucesión generacional mediante protocolos y mediante procedimientos previos. Lo de hacer un presupuesto para no cumplirlo tiene que ver con la profesionalización, especialmente en empresas que están pasando de una primera a una segunda generación. Los fundadores no siempre tienen la complejidad de un presupuesto porque ellos tienen en la cabeza su presupuesto y la empresa no necesariamente ha tenido que hacerlo. Es sorprendente qué cantidad de empresas no tienen un presupuesto real, un presupuesto de cuánto me tiene que quedar a mí al final, pero no tienen un presupuesto. Hacerlo ya es una tarea de profesionalizar la compañía. Y por último, definir normas para la familia. Cuando hablo de definir normas para la familia, no me refiero ya tanto a protocolos, acuerdos de accionistas, constituciones familiares, que está en el punto 5, como definir las normas de conducta, y puede haber normas de conducta para las mismas personas cuando actuamos como empresa, ya sea accionistas o ejecutivos, y cuando actuamos como familiares. ¿Qué está permitido, qué no está permitido como hermanos y primos? Es una cosa, y ahí tiene que ver mucho con las relaciones familiares. Y os pongo un ejemplo. ¿Está permitido no ir a la comida familiar de los domingos una vez al mes o no? O te crucifican y ya tu futuro en la empresa no existe más si no vas a esa reunión con el abuelo. Y eso son normas para la familia que son distintas a normas de equipo, ¿vale? Y hasta aquí los 8 pasos y quisiera terminar con el epílogo. El epílogo es el mismo que pongo en el libro, ¿no? Esta frase de sed buenos si podéis de San Felipe Neri siempre me viene a la cabeza cuando trabajo con familias empresarias porque viven con ansiedad los pasos que tienen que dar. Yo creo que hay que ayudarles a comprender que caminar el proceso es un éxito ya. O sea, que van a tener la tentación de dar pasos para atrás, que la cabra va a tirar al monte, que no va a ser todo un camino de rosas, pero que no se preocupen, que sean buenos si pueden, que lo intenten. Yo le tengo mucho respeto a las familias que lo intentan y como decía Menem, a las familias que comprenden que estamos mal pero vamos bien. Yo creo que cuando los resultados de los negocios no son buenos, pero se está actuando bien para salir del problema,
hay que transmitirle tranquilidad a todo el mundo de que no están las cosas como queremos, no estamos bien, estamos mal, pero vamos bien, estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Yo creo que eso es fundamental.